Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Bienvenidas a una nueva charla sin reglas, la última del mes de agosto. Y bueno, espero que os vayáis conectando poco a poco. Y bueno, ya sabéis que el tema de hoy es un tema que durante todas las vacaciones habréis tenido bastante presente, que es el tema de la alimentación. Y sobre todo el tema del ayuno intermitente. ¿Quién no ha oído hablar del ayuno intermitente? ¿Quién no ha practicado en algún momento de su vida algo parecido al ayuno intermitente? O quizá no, quizá lo habéis hecho súper bien porque habéis ido a un nutricionista o habéis ido a vuestro médico de cabecera y os lo ha indicado. Pero ¿cuántas veces habremos ayunado a nuestro aire, con consejos de las amigas, con cosas que hemos visto en Instagram? Y la verdad es que, como decimos siempre, todo lo que está en las redes no siempre es cierto o no siempre es suficientemente cuidadoso, ¿no?, para nuestra salud. Estamos hablando de salud y es muy importante. Y sobre todo es muy importante la salud y la alimentación en la época de la menopausia. O sea, que esto ya sabéis que lo hemos hablado muchísimas veces y hoy queremos insistir todavía más en este tema. O sea que os tengo que decir también que tenemos una invitada de lujo. Ella es nutricionista, es Raquel Bernacer, nos acompañará en nada, en breve. Ahora nos va a pedir para entrar en nuestra charla y enseguida le daremos entrada. Pero deciros también que la avalancha de preguntas ha sido tan grande, hay tanta inquietud, hay tanta duda, hay tantas ganas de saber más sobre el ayuno intermitente, que voy a dedicarle poco tiempo a la teoría y mucha parte a la práctica, si os parece. Entonces, sentiros libres también de preguntar en directo lo que queráis, pero que sepáis que tenemos ya muchas preguntas en lista y que yo creo que más o menos se irán repitiendo bastante, serán bastante reiterativas. Pero bueno, vamos a intentar, a través de vuestras preguntas, dar toda la información necesaria con nuestra especialista, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os animo a compartir la charla con otras amigas o amigos también, evidentemente, y también a recuperarla más tarde. Ya sabéis que luego lo colgamos todo en el feed de Doma y está a vuestra disposición. Y bueno, voy a darle la bienvenida ya a nuestra invitada. A ver si la tenemos por aquí. Creo que ya la tenemos a punto. Raquel Bernacer. Con ella, ya lo teníamos pendiente desde antes del verano y ahora ya va a ser inminente. Vamos a ver si se conecta. Estamos dando entrada. Ahí está. Bueno, Raquel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Voy a escuchar un ¿Nunca poco es el tarde? volumen. Un momento, voy a mover un Sí. poco el teléfono. Es que ¿Tú me pongo oyes bien? auriculares. Yo tengo bien, sí. No era Yo los te oigo un poco cascos. flojito, ¿Sí? pero te oigo. Sí, yo es que llevo los auriculares. ¿Me oís bien? ¿Sí? Si no Mejor. me los quito. ¿Mejor? Mejor, Vale, ahora mejor, vale. bien. Lo importante es que te oigamos bien porque llevamos mucho tiempo esperándote. Entonces, nos hace mucha ilusión. Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado, madre mía. Pero bueno, como decíamos, nunca es tarde para poner el hilo, ¿no?, a nuestra salud y a nuestra alimentación, porque comentaba ahora Raquel, tú eres una gran experta en este tema y tu experiencia lo avala y tus seguidores también. Y teníamos muchas ganas de hablar de ayuno intermitente concretamente contigo y sobre todo en la etapa de la menopausia, que es un poco también tu especialidad, ¿no? Pero ¿cuántas veces habremos ayunado o pensando que ayunábamos y que lo estábamos haciendo bien, pero un poco a nuestro aire? La verdad es que yo creo que, como decía antes, tenemos tantas preguntas, tantas dudas, que nos vamos a poner mucho a la práctica. Pero sí que para empezar, te pediría que nos explicaras, nos definieras de alguna forma qué es el ayuno intermitente y cómo nos puede beneficiar. O sea, qué efectos causa en el cuerpo para que sea tan bueno y tan recomendado. Vale, pues vamos a ir por partes. Vale, yo me tomo aquí unas notas para no perder el hilo, porque creo que antes de hablar de ayuno intermitente es interesante entender qué es el ayuno, ¿vale? O sea, el ayuno Exacto, fisiológico, exacto. porque creo que confundimos muchas veces y es verdad que el concepto, el término de ayuno intermitente se ha puesto como muy de moda, pero bueno, tiene una serie de protocolos y muchas veces hay muchas personas que nos dicen yo quiero hacer ayuno intermitente pero no puedo o me cuesta y muchas veces no es para obtener ya beneficios no hace falta llegar hasta ahí, ¿vale? O hasta lo que entendemos por ayuno intermitente. Entonces, ¿qué es el ayuno? El ayuno es un estado fisiológico normal, ¿vale? O sea, normal en los seres vivos y en el humano, por conveniencia, se ha definido
definido como el estado metabólico en el que nos encontramos cuando nos levantamos, tras un ayuno de 10, 12, 14 horas, ¿no? Pues todo el ayuno, desde que cenamos, si hemos hecho una cena relativamente temprana, hasta que, exacto, que de eso también podemos hablar, de los horarios, porque también afectan, ¿no? Bueno, pues en ese estado fisiológico consideraríamos que estamos en ayuno. ¿Qué ocurre? Nosotros, el ser humano, ingerimos alimentos de forma intermitente, ¿no? Hace 10.000 años o 50.000 años, cuando encontrábamos comida, ahora pues cuando vamos al supermercado o cuando llamamos al repartidor de turno, ¿no? Entonces, claro, esa intermitencia puede ser más o menos frecuente. ¿Y qué ocurre cuando ingerimos alimentos? Pues que nuestro cuerpo entra en un estado metabólico que se llama absortivo, es decir, que está absorbiendo nutrientes y en el momento que esos nutrientes llegan a la sangre, sobre todo la glucosa, lo que hace es despertar, digamos, a nuestro páncreas y producir insulina. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nuestro cuerpo tiene que estar en un equilibrio constantemente. Entonces, ese desequilibrio momentáneo, temporal, que se produce cuando comemos, lo que va a hacer nuestro cuerpo, con la ayuda de la insulina, obviamente, y de otros procesos, es distribuir esos nutrientes en el cuerpo para que, bueno, pues la glucosa, tengamos esa energía que necesitan nuestras células, las proteínas hagan su función, las grasas y demás. Y lo que sobra se almacena en forma de grasa. Esto es explicado muy básico, muy sencillo. Interesa, que lo entendamos fácil. Exacto, exacto. Entonces, cuando esto ya ha pasado, cuando han pasado unas 4 horas, más o menos, desde que ha terminado todo el proceso de digestión y de absorción, podríamos decir que ya empezamos a entrar en ayuno. Lo tengo por aquí a mi perro, igual lo oís, no lo sé. Pero no molesta. Lo único que vecino. sí que quería comentar, Raquel, que el sonido está siendo intermitente, como el ayuno. ¿Sí? Vaya. Un poquito, sube y baja. ¿Por conexión o por los auriculares? Que oímos como un poco apagada y de vez en cuando se va y viene. Es un poco irregular el sonido, pero te vamos entendiendo. Si yo veo que la cosa se va complicando, te lo digo. Avísame, vale, avísame y me quito los auriculares. Vale, entonces, hemos terminado la digestión, han pasado esas 4 horas y ya no tenemos esos nutrientes en el cuerpo, entonces lo que entiende nuestro cuerpo es que tenemos que empezar a utilizar las reservas que tenemos para seguir funcionando. Y ahí entraríamos en ese proceso, en esa etapa de ayuno. Esa etapa de ayuno la prolongamos tanto tiempo como hasta que comemos, o si eso no la hacemos nunca, hasta que nos morimos. Es decir, o sea, es así, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que comer. Cuánto alargamos ese ayuno es lo que va a determinar parte de esos beneficios o parte de nuestro estado de salud. Entonces, yendo a lo que es el ayuno intermitente, ¿no? Este concepto de ayuno intermitente no es otra cosa que un protocolo alimentario que lo que hace es reducir podemos hablar, pero claro, cuando hablamos de ayuno estamos diciendo que no ingerimos alimento, entonces aquí ya podríamos entrar a concretar o a entrar en más detalles, pero en definitiva lo que hacemos es reducir la ingesta de alimentos o restringirla en un periodo de tiempo, que puede ser unas horas, o sea, si lo hacemos cada día, unas horas del día, o incluso puede ser días de la semana. Aquí podríamos entrar, por ejemplo, para que nos entiendan, el famoso protocolo, el ayuno 16-8, que sería que 16 horas no estamos comiendo y comemos dentro de esas 8 horas. Esto sería una manera de prolongar el ayuno nocturno. Es decir, estamos ayunando. Raquel, ¿No se me oye? se te oye mal. Vale, voy a quitar los auriculares. A ver si así Vamos a probar si te auriculares, porque es una pena que se vaya un poco la voz. A ver, yo aquí te subo el volumen. No. ¿Así me oís mejor? Yo creo. Yo te digo bien ahora. Sí, vale. Perfecto. Perfecto, pues nos quedamos así entonces, sin problema. Si vemos que cambiar algo, yo te lo digo, pero es una pena vale, porque... si ves que vuelve a fluctuar el sonido, entonces igual es un problema de conexión y ya no sé qué puede No, estamos bien, te oímos bien. Vale. Entonces, estábamos con lo de las 16 horas y las 8 horas de ingesta de... Entonces, prolongar el ayuno de las 16 horas sería desde la hora de cenar, por ejemplo, hasta la mañana siguiente, contando 16 horas seguidas sin ingesta de nada
o de nada, algo. de nada, no. Podemos ingerir líquidos. O sea, sin ingesta de calorías, ¿vale? Ese sería un protocolo. Otro protocolo puede ser el que se llama el 5-2, que son 5 días donde estamos haciendo una ingesta calórica adecuada a esa persona y 2 días reducimos mucho la ingesta calórica. Hacemos una ingesta calórica de unas 500-600 calorías, ¿vale? Podríamos incluso, hay personas que lo que llegan a hacer es ayunar, o sea, no ingerir únicamente líquidos durante 24 horas. Entonces, dentro de esos protocolos, que bueno, pues tienen cada uno sus particularidades, muchas personas lo que te decía, ¿no? Pues encuentran que les cuesta, que les puede costar y demás. Entonces, para mí, yo creo que antes de meternos en un protocolo que luego podemos hablar de cómo entrar y si es necesario la ayuda de un nutricionista o qué, pero para mí sería empezar por las bases. Y las bases es hacer un buen ayuno nocturno, un buen ayuno fisiológico. Cenar prontito. El ayuno natural es el de las fases del sueño. Si dormimos 8 horas, sería alargar un poco por delante y por detrás, Raquel. Exacto. Se trataría de intentar adelantar la cena, no cenar muy tarde, pues alrededor de las 8 de la tarde, y el desayuno, pues sería hacerlo por ejemplo, si cenamos a las 8 y desayunamos a las 8, hemos hecho 12 horas de ayuno. Eso ya está muy bien, ¿vale? Entonces, para esas personas que quizás pues les preocupa sentir el hambre o no quieren enfrentarse, ¿no? O les genera ansiedad el hecho de tener que estar pensando cuándo voy a romper el ayuno, pues hacer un ayuno, el ayuno fisiológico pues, de hecho es lo que tendríamos que hacer todos, para empezar. Eso sería lo conveniente para nuestro metabolismo. Exacto. Independientemente del género, de la edad también. Sí. Y bueno, a ver, de verdad, estamos hablando de adultos, ¿eh? Los adultos. Y los adolescentes obviamente hacen ayuno nocturno también. El número de comidas y de ingestas es diferente, ¿vale? Y las necesidades son diferentes. Hablando de la etapa adulta, o sea, al final todos tenemos que hacer ese ayuno nocturno, obviamente. Un bebé, obviamente, pues se despierta cada 3 horas, ¿no? Cuando tiene hambre. Pero por norma general, ese ayuno nocturno, además es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese ayuno nocturno o sea, durante el ayuno, y además de que por la noche pues ocurren otros procesos, ¿no? de recuperación, pero durante el ayuno se ponen en marcha diferentes mecanismos que son muy interesantes para la salud. Por un lado, hablamos del proceso de autofagia. El proceso de autofagia son toda una serie de mecanismos. Hay diferentes tipos de autofagia en función del grado de ayuno. Cuanto más horas de ayuno llevas, pues van apareciendo diferentes procesos. Pero al final la autofagia lo que hace son los sistemas de limpieza de nuestras células, ¿no? Entonces, nuestras células pues van envejeciendo, se van dañando, ¿no? Pues es como una casa, ¿no? Que tienes que ir haciendo ese mantenimiento y esa reparación. Entonces, lo que hace nuestro cuerpo en el proceso de autofagia es reciclar, ¿no? Pues todos esos compuestos que ya no funcionan, proteínas que están defectuosas, pues las rompen aminoácidos y utiliza esos aminoácidos para producir otras proteínas. Y todo ese proceso de limpieza, pues lo que hace es precisamente eso, ¿no? Limpiar toda esa suciedad celular y evitar que aparezcan enfermedades relacionadas con ese acúmulo, ¿no? de suciedad, que al final estamos hablando... ¿Perdona? Los tóxicos, ¿no? O sea, como es una desintoxicación diaria que el cuerpo hace, de la misma forma que cuando dormimos, el sueño también tiene su función regeneradora, pues de las conexiones neuronales y en este caso sería del metabolismo. O sea, que es imprescindible hacer ese detox diario de forma natural, ¿no? Exacto, al final nuestro cuerpo tiene procesos de detoxificación propios, ¿no? Y esa autofagia sería uno de ellos, desde luego. Entonces, favorecer con el ayuno nocturno y también pues, con el ayuno un poquito más prolongado esa autofagia puede ser interesante. También es verdad que el ejercicio físico también favorece la autofagia, con lo cual no tenemos que ayunar, ¿vale? Para favorecer la autofagia. Quizás es más interesante utilizar el ejercicio físico porque tiene otros beneficios que únicamente el ayuno, ¿vale? Una cosa no quita la otra. Lo ideal sería hacer, ¿no? Una forma
unos hábitos de vida saludables que pudieran incluir ejercicio, evidentemente, que ya decimos siempre que es imprescindible, un buen descanso, una alimentación y ese ayuno intermitente, que es la forma más lógica y más, ¿cómo te diría?, más natural posible sería esta que tú nos comentas, ¿eh? Estas horas de la noche, más algunas después de cenar y antes de comer por la mañana. Que eso es más fácil, porque claro, 8 horas o 7 que estamos durmiendo. Entonces ahí no tenemos esa necesidad de ingesta, ¿no? Entonces se nos puede hacer mucho más asequible, ¿eh? Y esa etapa de limpieza. Por lo tanto, vemos que el ayuno es una función con esta autofagia que nos va muy bien para nuestro organismo. Entonces, yo te pregunto, luego, evidentemente, los días de ayuno que has comentado antes, otros tipos de ayuno, yo creo que ya son más convenientes hacerlos con un nutricionista como todo, ¿no? Incluso este ayuno también, porque hay personas que son sanas, que no tienen ningún tipo de enfermedad y que, bueno, pues mira, podemos hacerlo solos a lo mejor, pero sí que es verdad que hay personas que tienen a lo mejor algunas patologías que sí que deben consultar obligatoriamente un nutricionista, ¿no, Raquel? Sí. Sí, no, a ver, en principio, o sea, practicar el ayuno, si eres una persona sana, pues lo puedes practicar. Sí que es verdad que, por ejemplo, personas que ya son muy delgadas, practicar un ayuno excesivamente prolongado, pues no les beneficia, no tienen ningún beneficio. Luego, hay que tener cuidado con personas que tengan riesgo de trastornos de la conducta alimentaria o que estén sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria, porque se puede percibir como una conducta restrictiva, ¿vale? Cuando en realidad, en la ventana en la que estamos comiendo, si estamos en normopeso y tenemos una buena composición corporal, tenemos que comer la cantidad de calorías y de nutrientes que necesitamos. Porque al ayuno intermitente se le ha achacado el beneficio de que es una herramienta para perder peso. Y lo es, pero ¿Lo es? cuando... ¿Lo es? Cuando, ahora viene la condición, cuando se aplica una restricción calórica. Es decir, hay personas que cuando necesitan perder peso y reducir la grasa corporal, les es más fácil restringir el consumo de calorías en una ventana más pequeña. Bueno, pues entonces a estas personas pueden beneficiarse del ayuno intermitente, pero no es que practicar ayuno intermitente me vaya a hacer peso, me vaya a hacer perder peso, sino que necesito la restricción calórica. Y de hecho esto se ha visto en varios estudios en los que cuando la ingesta calórica es pues lo que se conoce como ad libitum, es decir, que tú comes lo que quieres, no hay una pérdida de peso. Perfecto, pues mira, esta era una de las... Te he interrumpido antes, perdona, pero es que es una de las grandes preguntas del universo, del mundo mundial, que nos estaban haciendo. Si se puede perder peso. Entonces la respuesta es muy clara. Sí, hay una ingesta calórica más baja. Si no, no tiene por qué el hecho de ayunar unas horas contribuir a perder peso. Es decir, me puedo pasar todo el día comiendo como una loca y luego ayunar y ya me voy a adelgazar. Esto no va así. No funciona así. Esto era importante. Entonces, para centrarlo un poco en el tema de la mujer en la etapa de la menopausia, ya sea perimenopausia o menopausia, posmenopausia, ¿cuáles serían, a tu modo de ver, Raquel, los pros y los contras? ¿O en qué nos puede beneficiar? Porque evidentemente es una etapa de cambios hormonales y de cambios que nos afectan de una forma muy integrativa en toda nuestra vida. Y también, evidentemente, hay unos cambios hormonales que favorecen un aumento de peso muchas veces, una distribución de la grasa distinta. Entonces, ¿este ayuno intermitente puede ser beneficioso en esta etapa? ¿Tiene sus pros y sus contras? ¿Cómo nos lo plantearías? A ver, puede ser beneficioso, pero bien utilizado. ¿Por qué? Porque durante o sea, hablamos de transición a la menopausia, que es cuando aparecen la mayoría de los síntomas por esas fluctuaciones de las hormonas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la transición a la menopausia? Cada vez vamos produciendo menos estrógeno y menos progesterona. ¿Qué pasa? Que estas hormonas, las hormonas sexuales, además de tener una función en la reproducción de la mujer, tiene también, o sea, en el aparato reproductor de la mujer, tiene también funciones en el resto de órganos y sistemas, con lo cual toda la sintomatología, esto es importante entenderlo, toda la sintomatología que aparece es un proceso de readaptación del cuerpo al nuevo entorno donde no hay hormonas o donde no va a haber muy poquitas hormonas. Entonces, el cuerpo necesita un tiempo, unos años para ajustarse. Dicho esto, por ejemplo, el estrógeno
estrógeno es una hormona que nos ayuda, bueno, pues a nivel cerebral, a nivel del sistema inmunitario, es una hormona que nos sensibiliza a la insulina. ¿Qué pasa si baja los estrógenos? Pues que aumenta el riesgo de resistencia a la insulina, o sea, la insulina y nuestras células no se entienden tan bien como se entendían cuando está el estrógeno presente, con lo cual hay una peor gestión de la glucemia, de la glucosa. Esto puede llevarnos, si no se gestiona bien, puede llevarnos a una resistencia a la insulina y a una diabetes tipo 2, en los casos ya más extremos. Por otro lado, los estrógenos también, como te comentaba, están relacionados con el sistema inmunitario. Esa bajada de estrógenos pues, afecta a nuestro sistema inmunitario y puede hacer que aumente esa inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué pasa? Que lo que hemos visto, o lo que se ha visto con el ayuno intermitente, es que uno de los beneficios es que ayuda a esa disminución de la resistencia a la insulina, con lo cual puede ser interesante en mujeres pues que tengan ese riesgo de resistencia a la insulina, utilizar el ayuno intermitente dentro de un protocolo bien pautado, un ayuno intermitente. Por otro lado, el ayuno intermitente también se ha visto que ayuda a reducir los niveles de colesterol. ¿Qué pasa en la transición a la menopausia? Pues que hay tendencia a aumentar los niveles de colesterol porque el colesterol es la materia prima de las hormonas sexuales. Entonces, si mi cuerpo ya no está produciendo estrógenos y progesterona, no está utilizando colesterol y ese colesterol aumenta. Entonces, lo que se ha visto también es que el ayuno intermitente puede ayudar a reducir esos niveles de colesterol. Entonces, ¿puede ayudar en la transición a la menopausia a la mujer el ayuno intermitente? Sí. A todas habría que estudiar, habría que valorar, ¿no?, en consulta cada caso si tiene sentido aplicarlo o no. ¿Tenemos estudios a día de hoy hechos con ayuno intermitente y mujeres en la transición a la menopausia? No. Con lo cual, si tenemos que ponernos a nivel serio, a nivel científico, decir, hay evidencia de que el ayuno intermitente ayuda a las mujeres en la transición a la menopausia, tenemos que decir que no. Pero que no existe esa evidencia no quiere decir que, entendiendo los mecanismos de acción, luego en consulta podamos ir haciendo estas pruebas, ¿vale? Y tengamos esa, digamos, esa evidencia clínica, que muchas veces en clínica se va más avanzado, ¿no?, que en la parte más experimental, precisamente por eso. Claro. Importancia, quizá, Raquel, de hacer las cosas no solas en este caso, sino con el apoyo de alguien que nos vaya sirviendo un poco de apoyo, de soporte, de consejo, precisamente por eso, porque no hay estudios clínicos que lo confirmen, sino que hay que ver un poco cada persona cómo responde, y en esto de la menopausia, razón de más, porque cada mujer lo vive de una forma distinta y su cuerpo también reacciona de una forma distinta. Entonces, hacer un seguimiento y personalizar incluso el ayuno puede ser muy beneficioso, ¿no? Desde luego, porque cada mujer va a vivir una menopausia o una transición a la menopausia diferente, única, porque va a depender de su estado de salud en ese momento. Por eso insistimos tanto en la importancia de llegar a esta edad, a esa etapa de la vida, pues con hábitos de vida saludable, con un peso saludable, practicando ejercicio físico, comiendo bien, descansando bien, sabiendo gestionar el estrés, un montón, o sea, lo que son los pilares básicos de la salud, que bueno, pues que también en la sociedad en la que nos encontramos y en la etapa en la que se encuentra la mujer, o el momento vital en que se encuentra la mujer en esta etapa, pues muchas veces no ayuda. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es una etapa en la que hay que tomarlo todo de una forma como muy integrativa, ¿no? Y tener en cuenta muchos factores. Sobre todo el factor de la alimentación es importante, pero no es el único. Como tú muy bien decías, está el factor emocional, el descanso, el deporte, y todo ello es lo que hacemos aquí en Doma, intentar dar todo este abanico para que los hábitos de vida sean los adecuados y luego ir incorporando cosas que nos vayan bien, ¿no? Y vemos que aquí hay un camino y aquí hay realmente potencial con el ayuno intermitente que nos puede ayudar y mucho. Hemos conocido los beneficios, cómo funciona, qué efecto tiene en nuestro metabolismo. ¿Alguna contraindicación que quisieras comentar? De decir, mira, esto lo tengo que decir por si acaso. Más que contraindicación, yo diría eso, ¿no? Personas que tengan trastornos de la conducta alimentaria, bajo peso, alteraciones de la tiroides, mujeres embarazadas. Obviamente estamos hablando de menopausia y desembarazo, pero en la transición a la menopausia no podemos quedar embarazadas todavía. O sea, que ojo. Entonces, bueno, pues en estos casos obviamente no recomendaría el ayuno intermitente. Mujeres
que tengan mucha ansiedad por la comida, pues quizás, ¿no?, lo que comentaba al principio, que estar tantas horas sin comer les puede generar esa ansiedad, ¿no? O que tengan mucha tendencia a esa alimentación emocional, volcar esas emociones en la comida, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos que ir gestionando también, pues igual con la ayuda del psicólogo y demás. Claro. ¿Cómo recomendarías empezar? Porque venga, vamos a ver, ahora ya escuchado, hemos dicho, venga, vamos manos a la obra, ¿no? Empezamos así del sopetón, de un día para otro, hay que hacer una mentalización previa. ¿Qué recomendarías para empezar? Y luego ya te paso toda la batería de preguntas, que algunas ya las has ido respondiendo, pero bueno, lo que quede lo acabaremos de aclarar. Y luego deciros también, porque hay algunas personas que están preguntando si queda grabado. Por supuesto que queda grabado y podéis recuperar la charla cuando queráis. Sobre las horas que serían sin comer, Raquel ya ha hablado de una ventana de 8 horas y 16 sin comer, pero hay más tipos de ayuno. Esto no podemos extendernos mucho en esto, pero sería lo ideal, ¿no? Y ahora, bueno, esto nos interesa mucho saber, ¿empezamos ya mañana, o sea, esta noche cenando a las 8 o hay que hacer algo previo? No, bueno, yo quizás lo que haría primero sería evaluar cómo estamos comiendo, cuáles son los horarios, ¿vale? ¿Qué horarios estamos haciendo? Si somos personas que a lo mejor tendamos a picar entre horas o no, también pues por ver, ¿no? Eso que te comentaba de soy una persona que enseguida tengo hambre o no tengo hambre. Primero tomar un poco eso, ¿no? Tomar esa conciencia de en qué punto estoy, en qué momento estoy con mi alimentación. Y a partir de ahí yo empezaría adelantando la cena y retrasando el desayuno, es decir, prolongar ese ayuno nocturno. ¿Por qué? Pues porque, como habéis comentado antes, es mucho mejor hacer el ayuno por la noche que durante el día, porque bueno, pues somos animales diurnos y durante el día necesitamos, ¿no?, energía, necesitamos nutrientes para hacer nuestras actividades diarias. Al final, pues cualquiera que se haya pasado pues unas horas de más sin comer por el motivo que sea, pues nota, ¿no?, pues que no rinde igual, que está de mal humor, que está como más cansado. Entonces, bueno, pues intentar cubrir las horas, digamos, más activas con alimentación y las horas que vamos a estar más tranquilos y más relajadas haciendo ese ayuno, ¿no? Entonces, adelantar la cena, todo lo que podamos, pues si quisiéramos llegar a hacer un ayuno 16-8, es decir, 16 horas sin ingerir alimentos y 8 horas ingiriendo alimentos, pues podría ser, por ejemplo, desayunar a las 8 y cenar sobre las 7, más o menos, ¿no? Pues una cosa así, lo he contado bien. ¿Lo he contado bien? 8, 9, 10, 11, 12, a las 6, perdón, o a las 5, a las 6. Me ha ido. Ahora estaba pensando en el otro, en el de 12, 14. No, sería desayunar a las 8 y hacer la última comida sobre las 5, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? A las 5, a las 6. La vida, ¿no? No, claro, es que igual si vives en un país nórdico, en un país anglosajón, sí. España, a pesar de que tengo que decirte que desde el confinamiento y la pandemia hemos adelantado los horarios y yo creo que cenamos todo el mundo un poquito antes, nos hemos acostumbrado a cenar antes y eso es bueno. Entonces, claro, cenar a las 5 o las 6 de la tarde en España es un poco complicado, pero bueno, podría ser a las 8, por ejemplo, y ya sería una hora más normal con los niños, ya que a veces los niños cenan antes y los mayores más tarde, pues cenamos todos juntos, ¿no? A las 8. Entonces, si contamos 16 horas más, sería retrasar el desayuno, ¿no, Raquel? Exacto, retrasaríamos el desayuno. Pero bueno, que si no queremos llegar a ese punto también, porque Sí. o sea, yo creo que no nos tenemos que frustrar y tenemos que intentar adaptarnos siempre a nuestra situación, ¿no? Entonces, si llegamos a las 16 horas, oye, 14 está muy bien, o 12, yo creo que llegar a 12 horas sería para mí el mínimo, ¿no? Y pues eso, pues si ceno a las 8, como pronto desayuno a las 8. Y si puedo alargar un poquito más, en lugar de desayunar a las 8, desayunar a las 9 o a las 10, pues ya he hecho esas 13, 14 horas y bueno, pues eso que gano, ¿no? Y entonces el resto de las horas en las que comemos, yo aconsejaría hacer 3 comidas, o sea, pues eso. ¿3 comidas? 3 comidas a ver, sí, 3 comidas. Si estamos hablando de 12 horas de ayuno, 14, podemos hacer 3 comidas. Si estamos cerrando más la ventana, pues igual 3 nos parece demasiado porque nos daría la sensación de que estamos comiendo muy a menudo y haríamos 2.
pero esas 2 comidas tienen que, como decía, tienen que estar bien planteadas. O sea, no puedo hacerme una lechuga y una pechuga porque si no al día siguiente voy a estar muerta de hambre y me voy a pegar un atracón. Entonces, esas 2 comidas tienen que estar bien planificadas, tienen que ser suficiente en proteína, con hidratos de carbono saludables, con grasas saludables y muy abundantes en vegetales, ¿vale? Para aportar esa fibra. Entonces, a partir de ahí, cada uno que vaya, ¿no?, ajustando los horarios en función también de su estilo de vida. Exacto, de sus hábitos, de sus horarios de vida, de familiares, de trabajo, pero bueno, ya mínimo esas 13, 14, 16 horas sin comer ya estaríamos bien. Empezando por las 12, 13 horas ya podría estar bien. Luego también podríamos ir, si nos sentimos cómodos, ir tejando hasta las 16 horas un poquito más, ¿no? Hacerlo como de una forma gradual y progresiva, a ver cómo nos encontramos de cómodos con esta situación. Sería Exacto. ideal. Podríamos ir alargando y tampoco es necesario hacer las 16-8 cada día. A lo mejor puedo escoger 2 o 3 días de mi semana, que yo sé que tengo, por ejemplo, pues tengo 2 o 3 días de la semana que son más tranquilos, más relajados, que no voy a estar tan estresada. Y esos dos o 3 días hago el ayuno 16-8 y el resto de la semana hago mis 12 horas normales, fisiológicas y ya está. O sea, bien, nada de culpabilizarnos ni de estresarnos, ¿eh? O sea, lo podemos... No, eso no va conmigo. No, porque entonces no nos sirve nada, porque nos va a generar más estrés y eso es lo que no queremos. O sea que vamos a tomarlo de una forma como un aprendizaje más, de un nuevo hábito más saludable, sobre todo. Comer bien, no escatimar, no hacer lo de la lechuga, cosa más, porque vamos a pasar hambre y luego el atracón va a estar, vamos, al día siguiente, ¿no? O sea, me preguntaban por aquí, ¿es mejor hacer una dieta más proteica? Bueno, es mejor hacer una dieta completa, ¿no? Que tenga un poquito de todo. Sería un poco la respuesta, ¿no? Sí, Grasas, sí. están diciendo, grasas buenas, proteína, carbohidratos, sí, ¿no? Sería el equilibrio. Exacto. Buenas comidas y buena alimentación y buenos hábitos. Voy a ir por la batería de preguntas porque ahora hay unas cosas puntuales que también creo que son importantes. Por ejemplo, hemos dicho líquidos sí, por contenido calórico, no. Pero no hemos hablado de si la persona toma medicación. Los medicamentos, nos preguntan, ¿puedo tomar medicamentos mientras practico el ayuno intermitente? Bueno, yo aquí respondería, esto hay que consultarlo con el médico. Yo no soy médico, yo soy nutricionista, con lo cual la parte de fármacos se me queda ya fuera de mi campo de actuación. Entonces va a depender mucho del fármaco. Hay fármacos que hay que tomar en ayunas, hay fármacos que hay que tomar con comida. Entonces, esto yo lo hablaría primero con mi médico y decirle qué es lo que voy a hacer y que me aconseje el médico. Está bien, ahí siempre la opinión del médico es muy importante cuando nos medicamos, tenemos alguna patología previa, ¿eh? Más cosas. ¿Es seguro practicar el ayuno intermitente en las mujeres que tienen diagnosticada una osteoporosis, por ejemplo? Sí, o sea, no tendría que tener ningún... Si estamos aportando la energía suficiente y estamos aportando los nutrientes suficientes, no tendría que haber ningún problema. Es decir, a priori no tendría que haber ningún problema. Desconozco si hay estudios que hayan evaluado el ayuno intermitente en mujeres con osteoporosis, ¿vale? Pero a priori no tendría que haber ningún problema, porque al final, primero, si ya tenemos osteoporosis, la osteoporosis no es reversible, ¿no? Tendríamos que frenarla con, pues con una buena alimentación, tendríamos que fortalecer esa masa muscular y demás. Con lo cual, bueno, en principio yo diría que sí. Si está bien planteada la dieta, el resto de comidas, no habría problema. Lo que tendríamos que aclarar es que el ayuno intermitente no cura la osteoporosis, sino que la osteoporosis es una patología que se tiene que tratar de forma dependiente y luego, si hay que practicar el ayuno intermitente, pues consultar también con el médico que nos está llevando al otro tema y, ¿por qué no? No se ve a priori ninguna contraindicación en este tema. Más cosas. La pregunta del millón también, junto con la de las horas y todo esto. ¿En cuánto tiempo se ven los resultados? Pues a ver, ¿Resultados de qué? De la pérdida de peso, de sentirse mejor con uno mismo, de ver que realmente tenemos mejores digestiones. Cuéntanos. bueno, pues es que va a depender de qué resultados estamos hablando. Pero bueno... Vamos a hacer un supuesto. Un supuesto, pues en una semana que practiques varios días de ayuno intermitente, que pongas orden, claro, porque
primero tenemos que tener en cuenta eso, resultados en qué. Y ese qué suele estar influido por muchos más factores. Con lo cual, si estamos hablando de peso, pero como te decía, no estamos haciendo una restricción calórica, pues entonces no vamos a ver resultados. Si queremos mejorar nuestra salud intestinal, porque bueno, pues hay personas que ven que hay personas, ¿no?, que tienen muchos problemas intestinales, muchos gases, se sienten hinchados y el ayuno intermitente les puede ayudar. Pero si esas personas en la ventana de alimentación se pasan comiendo constantemente, pues y dependiendo de lo que estén comiendo, pues eso puede seguir afectándoles, ¿no?, pues esa producción de gases y demás. Con lo cual, a mí no me gusta ver el ayuno intermitente como algo aislado, sino que tiene que estar integrado en ese protocolo de estilo de vida. Entonces, ¿cuándo veremos los resultados? Pues que va a depender de cada persona. Claro, no es una cosa milagrosa, sino que lo que tenemos que hacer es tener una buena alimentación y ayudarla con el ayuno intermitente, pues para regular nuestro metabolismo, con la autofagia, que explicabas también antes, que hemos entendido perfectamente el concepto, yo creo que es de muchísima ayuda. A ver, mira, Sara Zaspor nos dice, ceno sobre las 8 de la noche, intento desayunar sobre las 10. Bien. ¿Puedo tomar café con leche a las 7? Bueno, a ver, aquí, claro, si tomas un café con leche, como lo entendemos aquí en España, que muchas veces es ¿no?, un montón de leche y café, ¿no? Entonces, ahí estamos rompiendo el ayuno. Con lo cual, yo le diría, si necesita ese café, tendría que reducir la cantidad de leche a unos 30 mililitros, es decir, un cortadito, una nubecita de leche, un poquitín de leche, un poquitín de bebida de soja, porque en el momento en el que nos pasamos de cierta cantidad de calorías, podemos romper el ayuno. No, o sea, también te diré una cosa, es decir, si tomas un café con leche muy cortito de café, espera que voy a conectar, que he visto que me estoy quedando sin batería, un momento, Lisa. Conecta. Ya está. Leche, muy cortito de leche y realmente la cantidad de leche es mínima, la leche vegetal que es mínimo, casi Entonces, sería poco, ¿no? Igual sería nos rompería el ayuno momentáneamente, pero no sería como hacer una ingesta de una comida completa, ¿vale? Entonces, claro, el ayuno intermitente no es está encendido o el metabolismo no es un está encendido, está apagado, ¿no? Sería algo así como si fuera la rueda de un termostato, ¿no?, que tú vas progresivamente, ¿vale?, regulando. Entonces, si tú has regulado y estás, digamos, a tope de ayuno, ¿no?, que te acabas de levantar y llevas tus 12, 14 horas, pues igual ese café con leche lo que hace es mover un poquito la ruedita quizás hacia el cero. Si comes un desayuno ahí, pues ya has entrado, lo has roto, has entrado en fase pues absortiva que comentaba antes y estamos en proceso de digerir y de absorber nutrientes. Vale, entonces eso queda clarísimo. O sea, nada sólido, digamos, pero esto romperías un poco el ayuno, pero seguirías un poco el proceso. Claro, nada fuerte. Luego, una pregunta muy buena. Si tomamos complementos de colágeno, ¿estamos rompiendo el ayuno? Yo diría complementos de colágeno o cualquier tipo de suplemento de los que podemos tomar y sobre todo en esta etapa, ¿no? Suplementos nutricionales que nos tomemos por la mañana antes de desayunar, en fin, todo este tipo de cosas que tomamos habitualmente. Yo creo que las personas cada vez más nos suplementamos con lógica, evidentemente, pero ¿lo podemos tomar o tenemos que esperar a terminar las horas de ayuno para tomar los suplementos? Pues, a ver, en teoría no habría ningún problema tampoco, porque al final la cantidad de energía que puede tener un suplemento, o sea, tienes el extracto, ¿no? Tienes los extractos de los fitonutrientes o de los nutrientes que estés tomando. Siempre que no haya nutrientes energéticos, es decir, siempre que no haya grasas, hidratos de carbono o proteínas. Vale. Claro, con el tema del colágeno, ¿qué ocurre? Bueno, pues que es una proteína. La ingesta de proteínas y de grasas también estimulan la producción de insulina, pero entiendo que la cantidad es pequeña, con lo cual yo creo que pasaría algo similar
¿no? con ese pequeño café con un poquito de leche. Sería como... De todas maneras, yo desconozco, o sea, no he visto reacciones, ¿no? de cómo aumenta la insulina o cómo cambia el metabolismo cuando tomas un suplemento de colágeno. Tampoco te puedo dar una respuesta de sí, no. Pero a mí lo que me dice la lógica es que no debería de romperlo de una manera como he dicho antes, ¿no? Pues como si te tomaras aquí ahora pues un filete, por ejemplo, ¿no? Que eso sería proteína. También tenemos algún testimonio positivo. Ahora acabo de ver una de nuestras seguidoras que dice que con 46 años, si no he visto mal, hace 3 años que hace ayuno intermitente 16-8 y que se toma un café por la mañana y ya no come hasta mediodía y que le va perfecto. ¿Bien? Fantástico. Si ya le funciona bien, está sana, se encuentra bien, sus analíticas están bien y demás, pues si a ella le funciona bien, Hombre, y el resto de la comida está bien, no tiene deficiencias ni nada, fantástico. 3 años manteniendo la rutina quiere decir que ella nota algún cambio significativo en su Claro. cuerpo, se siente más ligera o no se hincha, ya no es tanto como a veces pensamos que sirve para perder peso, sino simplemente para encontrarse mejor, ¿no? Claro, porque una cosa que no he comentado del tema del ayuno, o sea, porque una cosa es, ¿no? Cuando hablamos de ayuno intermitente o ese ayuno fisiológico que son tantas horas, pero luego está el ayuno entre comidas. No, no, claro, ahí, exacto. Y una de las cosas que hacemos o que se hace y que está súper integrada y es como también hay un negocio alrededor del tema de los snacks, es precisamente el picoteo entre horas. Eso lo que va a hacer es estar constantemente mandando información a nuestro cuerpo, a nuestro páncreas, de que están entrando nutrientes, con lo cual está haciendo trabajar nuestro páncreas constantemente. Estamos sobrealimentando a nuestro cuerpo. Y no le estamos dando ese tiempo de descansar entre comidas, ¿no? Dejar pasar esas más de 4 horas, 4 o 6 horas sería lo ideal. Porque además esto es importante, porque no solamente se van a iniciar esos beneficios de la autofagia, sino porque se ponen en marcha unos procesos en el sistema digestivo que se llama complejo migratorio motor, en el cual lo que ocurren son pequeños movimientos peristálticos que nosotros no notamos, pero que lo que hacen, eso es otro proceso, digamos, de limpieza, que lo que hace es limpiar el tracto digestivo, va limpiando nuestro intestino. ¿Qué pasa? Que si estamos constantemente comiendo, no activamos ese sistema y nuestro intestino no termina nunca de limpiarse. Y entonces quedan restos de ácidos biliares, de nutrientes, de alimentos en medio digeridos, y eso puede ser un caldo de cultivo para las bacterias, sobre todo para las bacterias que no son tan buenas. Y esa sensación de estar constantemente hinchada, sobre todo al final del día, muchas veces viene por ese picoteo constante. Y esto lo veo en consulta, o sea, cada día es como poner orden en esas 3 comidas al día suficientes, bien planificadas, y la sensación de hinchazón desaparece. En el 90 y largos %, si ya no hay realmente una patología de base, desaparece. Con lo cual, no pensemos únicamente en el ayuno como ¿no? el ayuno de un día para otro, sino también el ayuno que hacemos entre comidas. Comidas, muy importante, porque mira que es muy cultural del picar en nuestra cultura, ¿no? Pero realmente tiene mucha importancia dejar espacio, que lo hacemos muy mal, porque siempre hay una excusa para picar algo y nos lo venden muchísimo también y no le damos importancia, y eso es el caldo de cultivo, como tú bien decías, de muchas otras cosas y de sentirse hinchado continuamente, porque al final no dejamos limpiar lo que tiene que limpiar, que es un proceso natural. Y está muy bien que nos lo diga, Raquel, porque nos haces un recordatorio, una toma de conciencia que yo creo que es básica. Porque por mucho ayuno intermitente que hagamos, si eso lo hacemos mal, porque como estamos en la ventana de comer, podemos comer a todas horas, esto tampoco va así, ¿no? Exacto. Pues otra cosa. Yo creo que aquí hay un poco de confusión, porque me preguntan, ¿es bueno hacer ayuno 16-8? Hemos dicho que sí, con todas las particularidades que hemos comentado. ¿O sube el cortisol? ¿El cortisol no tendría nada que ver aquí o tiene algo que ver el cortisol con el ayuno?
A ver, el cortisol sí que tiene que ver porque el cortisol sube desde el mismo momento que se inicia el ayuno. En el momento en el que han pasado esas 4 horas, empieza a haber una subida gradual, ¿vale? Ligera, gradual de cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol lo que hace es aumentar la glucosa en sangre. Si volvemos a lo que había comentado al principio, nuestro cuerpo, como comentaba, tiene que mantener ese equilibrio, ¿no?, constante de nutrientes. Si comemos, tiene que bajar esos nutrientes, esa glucosa. Si no comemos, hay que subir la glucosa. Y el cortisol es una hormona que nos ayuda, entre otras cosas, tiene la función de liberar glucosa. Entonces, claro, hacemos un ayuno de 16-8, bueno, pues el cortisol va subiendo, pero no son unos niveles que sean... yo diría preocupantes o que sean exacto. Entonces, si eres una persona, si eres una persona que tiene problemas con el cortisol, que tiene mucho estrés, mucha ansiedad, ahí sí que te diría, ojo, cuidado, ¿vale? Porque es que encima te estás poniendo otro factor de estrés. Si no eres capaz, si eres una persona, como decía antes, que no eres capaz de gestionar mentalmente y emocionalmente unas horas sin comer, más de lo normal, yo te diría, oye, pues entonces no hagas, o sea, las 12 horas, 12, 14 y ya está, no te vayas a más. ¿Por qué? Porque entonces ese estrés, pues te va a aumentar el cortisol y vas a tener otra serie de problemas que tampoco te merecen la pena. Te va a aumentar la ansiedad y vas a picar entre horas, entonces llevamos haciendo cosas contraproducentes con lo otro, ¿no? O sea, está muy bien también. Mira, otra pregunta que me gusta. ¿Se puede hacer deporte en ayunas? ¿Es conveniente? Es decir, cuando estamos practicando el ayuno intermitente, ¿podemos practicar nuestro deporte de la mañana, sea yoga, pilates, ir a correr, Sí, tenis? sí, se puede practicar. Hay personas que es verdad que pues a lo mejor al principio van a necesitar comer algo porque no van a estar acostumbradas, pero se puede hacer. Otra cosa es que queramos ya trabajar temas de rendimiento físico, alto rendimiento, deportistas, demás, ¿vale? Entonces ahí sí que diría que lo de entrenar en ayunas tiene que estar pautado y protocolizado por el preparador físico, porque luego hay una serie de consecuencias a nivel muscular, ¿vale? Porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestros niveles de glucógeno muscular están bajos, o están prácticamente a cero. Entonces, lo bueno es que el músculo empezará a utilizar grasas, pero determinados deportistas no es interesante, necesitamos ¿no?, el poder que nos da la glucosa, con lo cual, bueno, para nosotras yo te diría que sí, o sea, si lo aguantas bien y no tienes ningún problema, no te mareas y tal, sí, o te tomas ese cafetito con ese poquito de leche, ya cuando estamos hablando de deportistas de alto rendimiento es otra historia. Esa sería cuestión de hablar con el entrenador. Y con el nutricionista también, que está especializado ya en ese ámbito. Si nos dedicamos ya a un deporte ya más en serio, ¿eh? El deporte de cada día, pues sería lo que tú has comentado. Hay más cosas, pero yo creo que las hemos ido contestando porque ya son muy puntuales. ¿Qué hago con la pastilla de la tensión por la mañana? Pues esto sería quizás, como decíamos antes, consúltalo con el médico que te está llevando los temas de tensión, ¿no? Sí. En este caso. Luego, ¿se puede beber kombucha en el ayuno? Bueno, pues sería como el tema, como ese café con un poquito de leche. Puedes tomar, pero no te tomes 1 litro de kombucha, tómate un vasito para pequeño. Un poquito más y sí, porque además la kombucha, a ver, la kombucha tiene un poquito de azúcar, va a depender mucho de cómo esté hecha. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene unos 3 gramos de azúcar por 100 gramos. A ver, es muy poquito, pero es azúcar al final, ¿vale? Bueno, vamos, o sea, has superado el examen. Porque esto ha sido como un examen ya, ¿no? Porque realmente muchas preguntas, pero bueno, las preguntas que nos han quedado son preguntas más o menos parecidas a las que hemos comentado, con lo cual, con tu explicación previa, más las preguntas que hemos respondido, yo creo que queda más que respuesto, pero de todas formas, nuestras seguidoras tienen tu contacto también, si necesitan particularizado ya, más personalizado también. Pero de verdad que me ha gustado muchísimo, Raquel, hablar contigo, que nos expliques todos los fundamentos del ayuno, qué es, para qué sirve, pros y contras, quién lo puede hacer, quién no, los estudios que hay, los que no hay, un poco la necesidad de ir de la mano de alguien con metodología previa, cómo ponerlo en práctica, cómo empezar. Yo creo que ha sido muy motivadora esta conversación contigo, Raquel, y nutritiva en ese
aspecto también, hablando de alimentación, también muy nutritiva, ¿no? Bueno, nos preguntan ahora si se puede poner sacarina. Estamos con lo de antes, ¿no? Si nos ponemos Sí, algo... bueno, los edulcorantes no, No repercuten las calorías, con lo cual no habría problema. Bien, pues bueno, vamos a dejar aquí porque llevamos 50 minutos y ha sido como para estarnos una hora más, Raquel? Pero bueno, pues sí, ya... yo he estado muy a gusto, Elisenda, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por atendernos. Ya te digo que eras esperada, eras una invitada muy esperada. Y creo que hemos podido desmitificar algunas cosas, dar mucha información práctica, real, oficiosa, de la mano de un nutricionista, no de un influencer que a lo mejor lo comenta porque sí. Y yo creo que eso es aportar valor a nuestra comunidad y aportar valor sobre todo a las mujeres en etapa de transición de la menopausia, que es cuando realmente necesitamos cuidar mucho más nuestro templo, que es nuestro cuerpo, ¿no? Y aprender a querernos y a cuidarnos bien. Exacto, tú lo has dicho. Nada, muchas gracias por la invitación y a todas las que habéis participado con las preguntas. Por supuesto, por supuesto. Gracias, Raquel. Y evidentemente, gracias a todas por estar ahí. Os habéis seguido con mucha vocación durante este tiempo. Alguien se ha desconectado porque tenía que irse, pero ya sabéis que está la charla grabada, la colgaremos enseguida. Y cualquier cosa, aquí estamos, tanto las gentes de Doma como también Raquel, evidentemente, en su perfil para atendernos a todas. Un beso grande a todas. Nos vemos pronto y Raquel, en contacto. Muchas gracias. Chao a todas. Adiós, chao. Practicar a partir de hoy. Eso. Lo ponemos en común. Chao a todas. Adiós. Chao. Hasta pronto. Adiós.